El hombre perfecto. Annie Besant. Capítulo 3. Cualidades requeridas. Dije en la conferencia precedente que quería hablar de los obstáculos que se hallan en el sendero del ocultismo, mas creo que es preferible analizar estos obstáculos desde otro punto de vista, es decir, considerar las cualidades requeridas para poder marchar por este sendero. En efecto, es siempre preferible mirar las cosas por el lado positivo en vez del negativo, mirar las virtudes más bien que los vicios. Por consiguiente, vale más considerar las cualidades que son el anverso de los obstáculos. Existen tres grandes cualidades, las cuales es necesario poseer. La primera es un deseo ardiente, la segunda, una voluntad firme, la tercera, una clara inteligencia. Sin estas cualidades es imposible marchar por una senda tan difícil. A fin de poderlas comprender, es preciso analizarlas y ver cómo pueden ser estas cualidades evolucionadas en nosotros mismos. Aunque el yoga no sea sino la aplicación de las leyes de la evolución de la materia, así como de los poderes de la inteligencia, sin embargo, en cierto sentido, no es para ser seguido por todo el mundo. Solamente puede serlo por pocas personas. Todo el mundo puede comenzar, todo el mundo puede tratar de aplicarse estas leyes poco a poco a sí mismo, pero sin un método consciente, sin una interrumpida y resuelta práctica, no puede convertirse en un hecho para cualquier hombre o mujer. Solo algunos de entre nosotros pueden verdaderamente convertirse en lo que se llama un yogi. Solamente aquellos que resueltamente practican y siguen el yoga propiamente dicho, tienen posibilidades de éxito en esta empresa. Así pues, hemos dicho que el yoga requiere en primer lugar un deseo ardiente. Sin este deseo es imposible todo éxito. Es tan largo el camino, las dificultades son tan grandes que solamente aquel que ardientemente lo desea puede marchar por este sendero. Examinaos a vosotros mismos. Encontraréis en vuestro interior un gran número de deseos, mas estos son pasajeros, fugitivos, no son perdurables. Hoy deseáis tal cosa, mañana deseáis tal otra. Los deseos cambian continuamente en el camino del progreso ordinario de la evolución. Es preciso sentir todos estos deseos a fin de evocar los poderes de la inteligencia y del alma. Algunas veces se habla de los deseos como si estos fuesen una cosa mala, y se dice que es preciso no tener deseos. Esto es verdad, una vez alcanzado cierto grado, pero no es verdad en el camino donde se buscan las experiencias. Nuestros libros hablan de dos senderos, llamados Pravriti, el sendero por el cual se va, y Nivriti, el camino por el que se vuelve. Y según el sendero que uno siga, debe o no tener deseos. Mas, el procurar matar los deseos cuando aún no se está suficientemente desarrollado es un error fatal, común a muchas personas. ¿Creéis por ventura que Logos, creador del universo, habría llenado este mundo de objetos propios para despertar el deseo si quisiese que éste no existiese? Si Dios no quisiera que los hombres sintieran deseos, el mundo sería muy diferente de lo que es. No se encontrarían en el sendero objetos agradables que os atraen y os dicen a cada instante: heme aquí, tómame. El Logos es como una madre cuyo hijo aún no anda. Este le enseña un juguete para llamar su atención. Se lo enseña desde lejos, diciendo al niño: ven, anda, prueba a andar. Impulsado por el deseo de poseer este juguete, el niño comienza a andar. No de otro modo trata el Logos a sus hijos, para los cuales tienen juguetes de todas clases. El placer, el goce de vivir, los elogios, el poder, todas aquellas cosas que no son completamente satisfactorias para el alma humana, la atraen. Sin embargo, momentáneamente, y llenan así su cometido en el mundo. La tarea de impulsarnos al esfuerzo para comprenderlos y desarrollarnos cuando lo hemos alcanzado. El destruir en un joven todos los deseos es prestarle un mal servicio, pues estos deseos son para él una protección eficaz contra muchos de los pecados del mundo. Para un joven ambicioso no son, sin embargo, cenagojos todos los caminos en este mundo, puesto que sin este deseo no puede crecer, no puede llegar a alcanzar ningún poder sobre los demás sin aprender a respetarse a sí mismo. Impulsado por el deseo, permanece muy a menudo en el sendero de la virtud, evitando, de este modo, el sendero del vicio, gracias a este deseo más elevado que tiene de alcanzar el poder, bien sea político o social. En estas circunstancias,
Poco importa el objeto, solo el esfuerzo tiene valor. El logos, que comprende muy bien su función, manifiesta todos los objetos deseables ante los ojos de sus pequeñuelos, a fin de que aprendan a andar para convertirse en hombres. Los deseos por las cosas elevadas destruyen los deseos más inferiores. Los deseos nobles son las espadas que aniquilan los deseos mezquinos. El deseo de unirse a Dios, de encontrar al yo, de realizar su divinidad, es un deseo noble y necesario. Sin este deseo ardiente, como una llama, no se pueden sobrellevar las dificultades, los peligros, los sufrimientos de este sendero tan difícil y tan corto que conduce rápidamente al conocimiento del yo. En segundo lugar, es preciso tener una voluntad firme, invariable. ¿Cuál es la diferencia entre el deseo y la voluntad? Es una diferencia muy notable. El deseo es la misma energía que la voluntad, mas difieren en que el deseo es siempre determinado por un objeto exterior, aun cuando sea el ardiente deseo de que os hablé. El deseo es siempre puesto en actividad por un objeto. La voluntad es la misma energía determinada por el yo, brotando del interior y no movida por los objetos del exterior. Por consiguiente, la voluntad no cambia como los deseos. Es permanente y es dirigida desde el interior a través de todas las experiencias anteriores del alma durante la larga serie de vidas en que el hombre ha existido en el mundo. Es preciso encontrar esta firmeza de voluntad. Ella permanece oculta en el yo, es la última cualidad divina del yo, y dirige todas las experiencias de nuestras vidas, por numerosas que hayan sido. Toda la dirección imprimida en el transcurso de estas vidas emana de la voluntad que permanece oculta en nosotros. Es la oculta divinidad que todo lo dirige. Pero es preciso que esta divinidad se manifieste, que no permanezca escondida, pues la voluntad del hombre, voluntad verdaderamente libre, es el don más precioso que posee el alma humana. Es Dios mismo en nosotros. La voluntad en el hombre es la voluntad divina que camina siempre unida a la voluntad suprema, y que se esfuerza en dominar los deseos que pululan en los mundos inferiores. Son ellos el reflejo de sus propios poderes, pero se levantan contra aquellos de los cuales son los verdaderos hijos. En tercer lugar, es preciso una inteligencia penetrante, intensa, sin la cual no existe yoga posible. Mas, ¿cómo hacer brotar, cómo hacer crecer estos poderes del alma? Se puede contestar a esta cuestión con 3 palabras. Cada una de ellas se refiere a una capacidad. Se puede estimular el deseo pensando, se puede desarrollar la voluntad obrando y se puede desarrollar la inteligencia estudiando. He aquí los 3 medios que debo precisar. Podéis crear en vosotros exactamente aquello que deseáis alcanzar. Esto es solamente cuestión de tiempo y de esfuerzo, nada más. Todo cuanto podéis pensar, imaginar y concebir, podéis crearlo en vosotros mismos. Esta es para vosotros la verdad más importante. Se puede decir con razón que los hindús poseen una voluntad firme, y sé bien, sin embargo, que se dice a menudo que el hindú es pasivo. Esto es debido a que, a pesar de poseer una muy firme voluntad, existen pocos objetos que para él merezcan la pena de ponerla en actividad. Este pasa indiferente, quizás demasiado indiferente algunas veces, agobiado por una idea imperfecta de lo que llamamos el karma. El hindú mira algunas veces el karma como un destino impuesto desde el exterior y no como una creación del alma. Así pues, el hindú manifiesta a menudo una pasiva indiferencia y pereza, pero si encuentra un objeto verdaderamente atrayente para él, al instante veréis surgir la voluntad de este ser. ¿Qué pensaréis de un hombre capaz de tener un brazo al aire hasta que se atrofia y se hace insensible? Pensad en la gran voluntad que se necesita para esto. Pensad en la angustia, en los dolores que han procedido al momento en que el brazo ha permanecido en dicha posición. Tratad de hacerlo durante 1 hora y os daréis cuenta de lo que sería hacerlo durante años. De este modo podréis medir la firmeza de voluntad del hindú cuando verdaderamente quiere alcanzar alguna cosa. Generalmente no desea nada, nada merece retener su voluntad, y es por esto que se encuentran yogis en la India capaces de actos inútiles, como el de hacer morir un brazo, mas la voluntad que puede obtener este resultado es una cosa que no tiene precio. No es a esta clase de voluntad a la que he hecho alusión en un principio. Es la voluntad dirigida hacia una práctica determinada, a la meditación acerca de una virtud, por ejemplo.
cosa que es bien comprendida en la India. He conocido a un indo de edad madura, tenía entonces unos 55 años, que durante 40 años había tenido la costumbre de meditar cada día en una sola virtud, la virtud de la verdad. Es una larga fecha, ¿verdad? Pero en la India son frecuentes las meditaciones como esta. ¿Cuál fue el efecto de estas repetidas meditaciones? Nadie podía decirle una falsedad sin que inmediatamente lo comprendiese. Y como era entonces juez de un cantón, jamás en un solo testigo ni un solo acusado pudo engañarle. ¿Comprendéis de qué modo puedo llegar a este resultado? Es cosa bastante fácil. Os he dicho que a cada vibración de la materia corresponde un estado de conciencia. Al estado de conciencia que está en relación con la verdad, a un pensamiento acerca de la verdad corresponde una vibración en el cuerpo mental. Cada vez que se piensa en la verdad, se repite esta vibración en dicho cuerpo. Si se repite esta vibración en dicho cuerpo, si cada mañana durante 40 años repitéis tal pensamiento acerca de la verdad, vuestro cuerpo mental reproducirá siempre las mismas vibraciones particulares. Habiendo tomado el cuerpo mental este hábito, cuando se encuentra ante una conciencia que presente otros estados, el de la mentira, ambas vibraciones están en completo desacuerdo. Sucede lo que en una definición musical. He aquí el caso, que es muy sencillo. Este juez no leía en la mente del testigo o del acusado, no era ni clarividente ni clariaudiente, puesto que no veía la mentira. Solo bastaba la nota dada por el testigo para producir una disonancia con la vibración de su cuerpo mental. La sensación era sentida tan inmediatamente como es sentida una nota discordante producida entre dos notas musicales. Vosotros podéis obtener el mismo resultado si queréis, mas ¿no es cierto que comprendéis que es preciso un deseo muy ardiente de conocer la verdad para meditar, así cada mañana durante 40 años? Por otra parte, no es necesario meditar tan largo tiempo para adquirir poco a poco esta sensibilidad. Una perseverancia semejante es muy difícil obtenerla entre los occidentales. Estos procuran siempre disculparse. Se medita bien durante una semana, a lo sumo durante un mes, pero durante un año es imposible, y si después de transcurrida una semana no se hace ostensible ningún progreso, lo cual es imposible reconocer durante un tan corto experimento, entonces abandona la meditación. Si deseáis verdaderamente perfeccionar vuestro cuerpo mental, cosa necesaria para la práctica del yoga, es preciso poseer esta firme voluntad y poder para dirigir el pensamiento. La imaginación, he aquí vuestra energía creadora. Imaginad aquello que deseáis, pero imaginarlo con toda precisión y os convertiréis en un creador. Este es el solo poder del cual se sirve el Logos para crear un universo. Imagina un universo y el universo viene a la existencia. También vosotros podéis ejercer este poder necesario para el yoga. Tratad todos los días, aunque solo sea durante 2 o 3 minutos, de imaginarlos alguna cosa con toda claridad y precisión, como hace el artista cuando quiere pintar un cuadro. Si podéis percibir un objeto con todos sus pormenores, esto es ya un resultado. Cada uno de vosotros posee el poder de la imaginación. Si bien, en diferente grado de desarrollo, existen personas cuya imaginación es muy poco aviva. Sin embargo, en todos existe el germen de este poder. Cultivadlo, tratad de desarrollarlo, de activarlo en vuestro interior, pues en este poder de la imaginación, que es verdaderamente divino, encontraréis todos los poderes que os son necesarios para vuestra evolución. Ensayad durante 2 o 3 meses el experimento en vosotros mismos. Imaginad una virtud de la cual carecéis, y al cabo de algún tiempo veréis despuntar los labores de esta virtud en vuestras vidas. Cuando hayáis hecho este experimento en vosotros mismos, habréis hecho mucho más que leyendo una docena de obras sobre el poder del pensamiento. Los libros son la expresión de las ideas de otro. Vuestra experiencia radica en vosotros y estaréis más convencidos por vuestra propia existencia que por la lectura de un libro o de una conferencia. Si comprendéis que poseéis esa energía creadora de la imaginación, comenzad por el deseo. Os es imposible cambiar vuestro deseo en tanto que estos son tales, deseáis o no deseáis. Una cosa os agrada u os desagrada. Este es un hecho contra el cual nada podéis. ¿Cómo se puede obrar sobre el deseo por medio del pensamiento? Podéis mirar frente a frente un deseo y pensar en todas las consecuencias que seguirán a la satisfacción del mismo, tanto si es bueno como si es malo. Pensando en las funestas consecuencias de un mal deseo,
nacerá en vosotros un principio de repulsión por los objetos que antes deseabais. Y aún podéis hacer otra cosa. Si veis que uno de vuestros deseos da siempre por resultado alguna desgracia, no penséis en el objeto que os atrae, sino en la desgracia que os soporta, y al cabo de poco tiempo, la sola vista de este objeto os causará repulsión. Si por el contrario deseáis cultivar un buen deseo que os eleve, fijad el pensamiento en las buenas consecuencias que seguirán al ser éste satisfecho. Este deseo será de este modo cada vez más fuerte, cada vez más ardiente. Si deseáis cultivar un ardiente deseo por el yoga, necesario para su consecución, entonces deberéis pensar durante largo tiempo, durante meses y aún durante años, en todos los magníficos resultados que sucederán al éxito en el yoga, en todos aquellos resultados que pueden derivarse de la unión con el yo, con todos los poderes con que podréis ayudar a los demás cuando os habréis identificado con el yo. De esta manera nacerá en vosotros aquel deseo que he comparado a una llama que devora cuanto hay de malo en vosotros, que consume los lazos que os ligan a las cosas inferiores de este mundo. ¿Cómo se podrá ahora fortalecer la voluntad? Simplemente obrando. No se trata ya de pensamientos, sino de acciones, de actividades. Es necesario practicar diariamente. Es preciso que os obliguéis a llevar a cabo aquella que os habéis propuesto, aunque en el momento determinado os sea molesto. Es necesario que os forcéis en realizar esta actividad que habéis resuelto ejercitar y repetirla cada día, dominando de este modo la resistencia del cuerpo por medio de la práctica de este ejercicio. Poco importa el sujeto hacia el cual dirijáis vuestra actividad, lo esencial es que esta actividad sea un hecho. Los Jains jóvenes tienen la costumbre de elegir cada mañana 3 o 4 tareas distintas, las cuales imponen a su actividad durante el día. Un niño de 10 años, por ejemplo, dirá: no quiero sentarme hoy más de 3 veces, esto es, si queréis, una necedad, lo concedo, pero cuando este niño se ha sentado las 3 veces, no se sienta más en todo el día. El resultado obtenido es mínimo, casi ridículo, pero sin embargo, la voluntad se ha desarrollado con esas determinaciones repetidas cada mañana y sostenidas durante el transcurso del día, y por este medio se hace consciente la voluntad. Desde el punto de vista práctico, sería muy útil para vuestros hijos que cada mañana les exigieseis una pequeña promesa, que deberán mantener durante el día. Entonces veréis con asombro manifestarse la voluntad resistiendo a la tentación de hacer lo que nos debe. Mas en este sendero, no elijáis al principio cosas difíciles, proponéis objetivos fáciles, pues es muy difícil el hacer o dejar de hacer una cosa, por pequeña que sea. Es preciso poseer memoria y voluntad. Entonces uno nos hace más consciente y ya sus acciones, decide lo que hará, y en realidad la conciencia interrumpida del yo es lo que nos convierte en yogis. Formulad cada mañana vuestros propósitos, no los comuniquéis a nadie, poned vuestro amor propio en mantener esta promesa, y veréis cuán rápido se fortalece vuestra voluntad. Mas no olvidéis que si bien es muy fácil formular un propósito, es mucho más difícil el cumplirlo. En este estado, la mente permanece en actividad. ¿Cómo desarrollarla? Estudiando todo aquello que es necesario, alcanzaréis este resultado. No quiero decir que lo alcancéis leyendo libros, cosa muy fácil, sino estudiando los libros. Algunos de entre vosotros leerán mucho, tal vez demasiado, y esto sin un gran resultado desde el punto de vista de la evolución de la mente, la cual permanece como una canastilla, siempre medio vacía, pues leer un libro es solamente seguir la mente de otro. Estudiar, por el contrario, es evolucionar el cuerpo mental. El estudio severo, sostenido, perseverante, he aquí lo que es necesita para hacer que la inteligencia despierte y se vivifique. A este estudio es preciso dedicarse todos los días sin jamás faltar ni uno solo. Aquí tenéis, pues, las 3 cualidades absolutamente indispensables. Mas, es necesaria una 4ª cualidad para marchar por uno de los 2 senderos que ayer describí. Esta cualidad a que me refiero es la energía. Si deseáis caminar por este sendero, en el cual desarrolláis los vehículos físicos, astral y mental, a fin de que la inteligencia pueda emplearlos, es necesario la energía. En el otro sendero, no es tan preciso esta energía. En él se manifiestan los poderes del yo. En este segundo sendero existen dificultades, es cierto, pero no peligros. El primer camino indicado, el del ocultismo, es por el contrario muy peligroso. Ofrece una suma de peligros
que no se encuentran en el camino de la espiritualidad. Lo repito, en el sendero del ocultismo, donde se alcanza el conocimiento por medio de los vehículos, es preciso tener valor, pues los cuerpos físicos, astral y mental deben afrontar muchos peligros en cada uno de los planos. Si el valor es necesario al soldado que se bate en campaña, no lo es menos en aquel que desarrolla los iris. Pues sin valor es imposible el progreso, mas es preciso también reglamentar los cuerpos a fin de purificarlos y organizarlos. Sin esta purificación, los peligros se convierten en grandes poderes de destrucción. ¿Cómo, pues, purificamos los cuerpos? Se purifica el cuerpo físico no haciendo uso sino de alimentos puros. Los hindús dividen los alimentos en 3 clases. Alimentos sádvicos, armonizadores, rajásicos, productores de energía, de fuerza, tumultuosos, cuya vibración son muy fuertes, pero no son rítmicas, y temásicos, los que producen vibraciones lentas y confusas. ¿Cómo reconocer esas 3 clases de alimentos? Todos poseen cualidades bien definidas. Todos los alimentos que no son perfectamente frescos, como la caza que se ha guardado demasiado, aquellos alimentos que se han hecho cocer, pero que se han comido demasiado tarde o al día siguiente, por ejemplo, son alimentos tamásicos. Toda sustancia en descomposición es un alimento tamásico. Es preciso evitar esta alimentación. Los alimentos rajásicos son aquellos que contienen la savia vital. La sangre de los animales son de propiedad rajásica, porque el animal tiene la mente muy poco desarrollada. El animal es la encarnación de los deseos, pues está organizado de una manera kármica, pasional, con instintos muy violentos. Estos alimentos son de alguna utilidad para el cuerpo, pero es preciso evitarlos en el yoga, así como también los alimentos del reino vegetal que poseen algo del magnetismo animal. Los alimentos que producen vibraciones perfectamente rítmicas son alimentos sádvicos. Estos son todos los vegetales, en los cuales la vida entra lenta y gradualmente en actividad. Todos los granos que producen nuevas vidas, contenedores de una vitalidad siempre creciente. Las frutas, los granos, he aquí los mejores alimentos para el cuerpo físico. Estos alimentos harán el cuerpo físico sensitivo y armonizarán sus vibraciones. Es preciso evitar la corrupción bajo todas sus formas, puesto que estas influyen en ciertas regiones cerebrales todavía incompletamente desarrolladas en el hombre ordinario, pero absolutamente necesarias para el cuerpo físico cuando se practica el yoga. Me refiero al cuerpo pituitario y a la glándula pineal. Estas 2 pequeñas partes del cerebro son esenciales para el desarrollo del yogi, y el alcohol, por ejemplo, las paraliza muy rápidamente. Es, pues, preciso desechar el alcohol bajo todas sus formas, si queréis dedicaros a la práctica, sin lo cual la meditación y la concentración producirían la irritación y la inflamación en estas partes del cerebro hasta el punto de hacer muy difícil su curación. Esto es lo que se requiere para el cuerpo físico. Pero acordaos de que si en el cuerpo astral alimentáis deseos impuros, o en el cuerpo mental pensamientos a sí mismos impuros, aunque os esforcéis en purificar vuestro cuerpo por el uso de alimentos puros, la reacción de estos deseos y de estos pensamientos mantendrá siempre el cuerpo impuro. Los deseos y pensamientos puros son necesarios a todo aquel que quiere que el cuerpo físico sea puro. Algunas veces son olvidadas estas cuestiones de la purificación, exponiéndonos a los más serios peligros del plano astral. Sin duda habréis oído hablar de este ser que se denomina el guardián del umbral del plano astral. La palabra guardián es aplicada en ocultismo a 3 especies de seres completamente diferentes, siendo siempre necesario el precisar el sentido con que es empleada la palabra guardián. Los primeros guardianes del plano astral son los elementales de la naturaleza, puesto que se entra en el plano astral por los subplanos más próximos al plano físico, y los elementales de los subplanos se relacionan con el reino animal. Estos elementales son los devas, y no sienten simpatía hacia los hombres. Vosotros podréis comprender el porqué de esta carencia de simpatía. Desde el punto de vista de estos elementales, el hombre es el agente destructor en la naturaleza. Es el que pisa y aplasta la hierba, que corta los árboles y que mata a los animales. Para estos elementales, es el hombre un diablo que siembra por doquiera la muerte y todos los males que ellos procuran evitar. En el reino vegetal y animal provienen del hombre. Así pues, los elementales de la naturaleza odian al hombre y ven en él un espíritu malhechor. Cuando el hombre comienza a actuar,
a moverse y a funcionar en el cuerpo astral, este cúmulo de elementales se precipita sobre él para tratar de asustarle, pero no pueden verdaderamente hacerle mal a alguno, pues no tienen semejante poder. Solamente tratan de espantarle, haciendo uso para este objeto de las figuras más abominales, haciendo muecas terribles y repugnantes. Armados de valor, hemos de seguir adelante, sin prestar la menor atención a todos estos seres que hormiguean alrededor nuestro. Nosotros diremos: estos seres no tienen ningún poder para inferirme daño alguno. Yo soy un ser consciente, divino. ¿Qué pueden contra mí estos creadores mucho más pequeños que yo en el reino del alma? Si se tiene este valor, todos los elementales retroceden, emprendiendo la fuga y desapareciendo. Luego, poco a poco, se adquiere la confianza de estos elementales y uno se convierte, por el contrario, en su amigo. Estos comienzan a comprender que no sentís ningún odio contra ellos, que no queréis destruir nada, que sois en realidad sus amigos y no los enemigos de nadie. Entonces pierden todo temor y se convierten en vuestros aliados. Este primer peligro es, pues, de poca importancia, pero no diré otro tanto del segundo. Este otro peligro es vuestro propio pensamiento encarnado en las formas de pensamiento o elementales artificiales que encontráis en el umbral del plano astral. Todo cuanto existe de malo en vuestros pensamientos, todos los crímenes no expiados, todas las injurias de que os habéis hecho culpables, todo lo que llamáis el mal karma, se encarna en formas materiales para arrojaros de este umbral. Así pues, comprenderéis ahora la necesidad de la larga serie de vidas de bondad y de virtud antes de afrontar estos peligros, a fin de que este mal karma sea agotado en el mayor grado posible, de modo que no quede sino muy poco que esté en oposición a vosotros cuando entréis en este plano. Este es el segundo guardián del umbral. El tercer guardián es mucho menos frecuente, pero también más terrible. Algunas veces sucede que en alguna de sus vidas puede el hombre haber caído en vez de elevarse. Esto significa que no resistió a las tentaciones, sino que en tal caso cedió a ellas. Cede a todo lo que es malo en la naturaleza y desecha todo lo que en él es bueno. Combate contra lo que el yo superior trata de inculcar en él. La carne, las pasiones, luchan siempre contra la virtud, y en esta lucha encarnizada se llevan la victoria hasta el punto que los cuerpos físico, astral y mental se obscurecen tanto por el pecado que el ego superior lo rechaza con horror diciendo: no quiero ya nada de vosotros, ya no me pertenecéis. En una de las escrituras de la India se lee: el yo se convierte en el enemigo de aquel que no quiere someterse a sus leyes. En este caso, el yo repudia sus cuerpos y de este modo los cuerpos son separados del yo. Han perdido este principio de vida eterna y andan errantes en el plano mental, en el plano astral y aún a veces en el plano físico, sin alma, sin el Dios innato que se retira de su templo, puesto que este no es ya el templo santo, el Dios ha desaparecido. Algunos hombres no tienen sobre la tierra conciencia del bien ni del mal, viven en el mal sobre la tierra, como en una atmósfera donde no haya ninguna dificultad en respirar y moverse. En tales condiciones, la muerte mata solamente al cuerpo físico, el cual ha perdido su alma, pero el cuerpo astral persiste por algún tiempo todavía muy fuertemente vitalizado, puesto que los deseos animales y no humanos, son verdaderamente poderosos. Si la parte de estos deseos que corresponde al elemental permanente es vitalizado hasta la hora en que el ego ha vuelto a construirse otros nuevos vehículos, mental, astral y físico, es decir, si vuelve a la Tierra con nuevos cuerpos antes que el cuerpo astral desechado haya sufrido la desintegración, entonces este cuerpo astral de la vida precedente se convierte en el más fiero guardián del umbral del plano astral. Pero, felizmente, este caso es raro, pero, sin embargo, podréis comprender alguno de los peligros que es necesario afrontar. No obstante, es posible vencer este destino terrible, aunque es bastante difícil, y aquellos que poseen semejante guardián del plano astral harán bien en no practicar el yoga en su existencia presente, sino vivir solamente una vida noble y bienhechora, a fin de que este terrible guardián se desintegre con el tiempo. Es, pues, útil, antes de comenzar la práctica del yoga, preguntar a algún clarividente en este plano para saber si se tiene el espíritu libre de semejante pasado, de este peligro
que ha procurado describir. Existen aún otros peligros menos graves. En este plano son los que se llaman peligros del fuego, de los líquidos, de los sólidos y del aire. Es preciso que aprendáis, por medio de fáciles lecciones, que en la materia del plano astral nada puede oponerse a la voluntad humana, nada absolutamente. La materia está siempre supeditada a la voluntad. Por consiguiente, podéis encaminaros allí donde os plazca. Si veis alguna cosa aparentemente infranqueable, no lo es en verdad para vosotros. Si deseáis seguir adelante, pero es preciso saber todo esto, pues sin este conocimiento no podréis avanzar. Madame Blavatsky nos refirió un día una historia bastante curiosa. Como sabéis, ella era bastante gruesa y, encontrándose una vez en el plano astral, vio sin embargo que podía pasar fácilmente por un sitio muy estrecho. No obstante, he aquí que cuando se encontraba en medio de aquel estrecho pasadizo, se dijo: «Soy demasiado gruesa para poder pasar por aquí», y al instante se encontró de tal modo oprimida que le era imposible avanzar ni retroceder. Esto es debido a que ella pensó que no podría pasar, mas al darse cuenta, dijo: «Estoy loca, yo puedo pasar por todas partes en el plano astral», y al instante recobró la libertad de sus movimientos. Existe aún otra pequeña dificultad si llegáis a actuar conscientemente en el plano astral, la de pensar, aunque no sea más que por un instante, que cualquier cosa puede causaros daño, pues este pensamiento repercutirá en el cuerpo físico. Esto no es un gran peligro, pero no obstante no deja de ser perjudicial. Durante el naufragio de un navío en el cual me encontraba en cuerpo astral, vi que uno de los mástiles iba a caerse, y tontamente pensé: «Este mástil va a caer sobre mí», pero al instante me di cuenta y dije: «Estoy en cuerpo astral, y no me puedo causar ningún mal físico». Mas era demasiado tarde. Al despertar, mi cuerpo había recibido el daño causado por el mástil físico caído sobre el cuerpo astral. En suma, estas pequeñas aventuras en el plano astral no son en realidad las que ofrecen peligro. Existen otras, peligro más serio, el de las ilusiones astrales. Cada uno de vuestros deseos aparece objetivamente en el plano astral como un aliado. Probablemente no lo reconocéis como deseo vuestro, sino como alguien que viene a veros y os da la bienvenida, y si es un deseo pernicioso o imperfectamente bueno, es un seguro enemigo y puede seduciros y apartaros del camino. Puede unirse a vosotros de tal modo que os retendría en vuestro sendero ascendente. Antes de afrontar el plano astral, haréis bien en desechar todos los deseos del plano físico. Entonces estaréis en completa seguridad, pero si vuestros pensamientos no son correctos y verídicos, si no responden a vuestras aspiraciones actuales, siempre sufriréis decepciones en este plano. Toda vez que estos pensamientos os mostraran como realidad lo que no es sino engaño y ficción. Es pues preciso no pensar sino en cosas absolutamente verdaderas. De lo contrario, las decepciones serán continuas. Veréis ángeles, amigos y guías, allí donde no hay sino enemigos, que os harán caer sin que sepáis de dónde ni de quién proceden las celadas. Ya veis cómo, aún en este estado, existe la necesidad de una purificación lo más perfectamente posible. Algunas veces hay malas interpretaciones entre los teósofos acerca de estas cuestiones, cuando insisto en la necesidad que hay de purificarse, y cuando añado que hay discípulos que no han alcanzado suficiente grado de pureza. Se me acusa de contradicción. En verdad, no hay tal contradicción. Es posible franquear este umbral sin ser puro, así como es posible moverse libremente en el plano astral sin haber alcanzado un suficiente grado de pureza. Pero también es verdad que existen terribles peligros si este grado no ha sido alcanzado. Así pues, el deber de todo aquel que sabe que existen estos peligros es el de decir al estudiante: no recorras el plano astral si no eres puro. Podrán llegar a él, es cierto, pero afrontando numerosos peligros y sufriendo terribles caídas. Pero si me decís: ¿puede tal o cual persona recorrer el plano astral aunque no sea pura, esto es, aunque posea algún vicio? A semejante pregunta respondo que sí, que esto es posible. Es necesario comprender bien esto, a fin de evitar continuas malas interpretaciones que os harían mucho mal. Existe todavía un peligro mucho más grande, mas este no se presenta sino a aquellos que han ascendido verdaderamente alto en el sendero. Me refiero a los esfuerzos de la fraternidad negra.
los cuales actúan sobre las virtudes mismas a fin de destruirlas. No es posible hacer caer un alma elevada por medio del vicio, puesto que un alma tal los ha traspuesto, pero se le puede hacer caer algunas veces por la exageración de la virtud, que verdaderamente se convierte en vicio para el discípulo cuando pierde el equilibrio. Es posible caer en el exceso, en la práctica de una virtud. La virtud es siempre el medio, ha dicho Platón, y en una escritura inda se lee que el sendero es tan estrecho como el filo de un cuchillo, y que es fácil caer de un lado u de otro. Es preciso, pues, permanecer absolutamente equilibrado para atravesar este sendero, siendo así que la hermandad negra, no pudiendo, como hemos dicho, servirse de los vicios, busca en su ayuda las virtudes. Del mismo modo, pueden ellos entreverser y ser causa de la confusión de la mente, no pudiendo el alma en tales nebulosidades ver ni determinar dónde está el sendero del deber, y de esto causa a menudo las caídas. Para aquellos que saben, las caídas no significan absolutamente nada, pues solamente son una experiencia, aun cuando la caída dura una vida entera, que significa un día entre los numerosos días de la vida inmortal. Para aquellos que recuerdan el pasado y que vislumbran el porvenir, que han llegado a comprender algo de este porvenir, que es una sola vida, por larga que sea, un día tan solo y nada más. Puede ocurrir un accidente cualquiera que dure un día o una semana de la presente vida. ¿Constituye esto, por ventura, un caso tan terrible, tan espantoso? No, en modo alguno. Esto solo es cuestión de algunos días. Si aquellos que quieren seguir el sendero del ocultismo, este sendero lleno de peligros, caen en su camino, esto no significa nada, volverán a levantarse y de nuevo emprenderán su marcha. Esto no será sino una experiencia que enriquecerá su vida. Mas no se debe marchar por este sendero si no es capaz de distinguir entre el yo y sus vehículos, si no puede uno decirse a sí mismo, yo no soy este vehículo, si no puede decirse uno con una serenidad perfecta, este vehículo me es útil, pero en la vida no tiene otro valor, yo siempre soy yo mismo, eterno e inquebrantable. Mas es preciso haber alcanzado una elevación considerable antes de poder permanecer equilibrado en estas circunstancias y poder decir que si el yo inferior, Juan, María o Guillermo u otro nombre cualquiera, sucumbe poco importa, si es su karma el expiar un crimen bajo del pasado en la vida presente. Esto será, en cierto modo, una gran ventaja, puesto que el crimen y su expiación pertenecerán al pasado, y una vez salvada esta dificultad, se podrá seguir adelante sin preocuparse más. Pero no es así, ciertamente, como se miran las cosas en el mundo. Así pues, el sendero del ocultismo tiene acceso para muy pocas personas y nunca será comprendido por el mundo. Pero, lo repito, no es necesario emprender este camino para ascender, puede tomarse un sendero que ofrezca menos peligros, a pesar de las dificultades y sufrimientos que se encuentran en él. El sendero del amor hacia Dios y hacia la humanidad. En este sendero, el místico, el verdadero místico, lleno de amor a Dios, siente arranques de emoción, de gozo espiritual, oleadas de gozo en las cuales se puede bañar su ser. ¿Cuál es, pues, el reverso de la medalla en el sendero del misticismo, puesto que todo medalla tiene su reverso? Son los profundos dolores que han sido llamados la noche del alma, obscuridad que atonada, aridez en todas partes, en que la vida se desvanece, donde el alma se agota, donde divaga en un inmenso vacío sin poder encontrar nada, ni a Dios ni al hombre, aislada, desolada, sin Dios y sin auxilio humano. El atravesar esta obscuridad es el precio con que se pagan los goces del místico, y si sois incapaces de soportar esta noche del alma, no busquéis aquellos goces. El día más claro, el sol más brillante, es siempre seguido de la obscuridad de la noche. La noche, a su vez, es reemplazada por el sol. Así pues, bien puede sufrirse la obscuridad cuando se sabe que enseguida se regocijará en la plena luz. Mas no lo olvidéis, no es posible alcanzar el uno sin el otro, el sol sin la obscuridad. Si queréis, pues, sentir los goces del misticismo, sobrellevad estas penas, estas noches. Ni el misticismo ni el ocultismo son el sendero de la espiritualidad pura y simple. Este sendero es el último del cual me resta hablar. Este sendero es muy difícil y muchas personas de las que creen que marchan por él son incapaces de ello. He dicho que la espiritualidad es la conciencia de la unidad y una inteligencia un poco desarrollada
puede comprender hasta cierto punto lo que se entiende por unidad. Mas, la espiritualidad no es solamente este conocimiento puramente intelectual de la unidad. La espiritualidad es la identificación con el uno, el solo ser, el yo, cosa extremadamente difícil. Comprenderéis lo que es esto, estudiando las vidas de estos grandes maestros espirituales que, de tiempo en tiempo, han venido a nuestra tierra, como Buda y Cristo. Buda y Cristo representan dos tipos de una espiritualidad perfecta. Entre las personas verdaderamente buenas y compasivas observaréis algunas veces una gran horror al pecado, contra el cual manifiestan ellos una indignación apasionada. Esto es muy bueno, y este horror al pecado es necesario para el mundo, sin lo cual no se purificaría la sociedad, y aun cuando esta indignación va dirigida contra el pecador, esto es, sin embargo, un bien. Pero no lo es la espiritualidad. Este horror al pecado es a manera de un fuerte viento que disipa las nubes y purifica las calles. Esto para la felicidad de la sociedad humana es de toda utilidad y no puede encontrar en ella nada que decir. Mas, lo repito, esto no es la espiritualidad. Cuando uno se indigna contra el pecado, no quiere decir contra el pecador, pues todo el mundo debe amarle, sino que cuando el pecado os repugna, significa que vosotros mismos corréis el peligro de caer en este pecado, por lo cual el yo repela con fuerza, con energía, los vehículos lejos de la presencia de este peligro. Las mujeres, a menudo, consideran como una señal de pureza femenina el sentir odio hacia la impureza y censuran despectivamente las faltas de castidad. Esto es muy bueno, pues demuestra que ellas desean ser puras, pero este odio hacia la impureza demuestra también al ojo que puede ver, que la virtud de tales mujeres peligra también. Rechazar a la mujer impura, cerrarle su casa, apartar de su lado a la pecadora, todo está muy bien, pero el Cristo se consideraba dichoso al ver que la pecadora le besaba los pies. He aquí la gran diferencia, no todos son el Cristo. Todo este odio contra el pecado es, pues, como una muralla que protege a los débiles, muralla necesaria, puesto que la generalidad de los hombres son débiles, y si muchos de ellos son buenos, es porque no son tentados. Si las mujeres son más puras que los hombres, es porque ellas no afrontan las mismas tentaciones. Tampoco el mundo pide al hombre la misma pureza que a la mujer, y sin embargo, la pureza es la misma para el hombre que para la mujer. El hombre impuro no es como el alma, mejor que el alma de la mujer impura. La pureza no tiene sexo, excepto en la sociedad humana. A los ojos del alma no hay diferencia entre el hombre y la mujer cuando se trata de pureza. De cada uno se exige el mismo grado de pureza. Aquellos que verdaderamente son espirituales, los Cristos del mundo, no sienten odio ni aun contra el pecado, cuanto menos contra el pecador, puesto que el Cristo sabe muy bien que el pecado, así como el bien, es necesario para la evolución del hombre. Sabe también que aquellos que pecan son ignorantes y carecen de experiencia, conociendo la unidad de la vida, identificándose con esta vida para el Cristo. El pecado de otro es su pecado, y no se siente separado de él. He aquí la gloria del Cristo. Él no puede separarse de los pecados del hombre. El pecado de la humanidad es el pecado del Cristo. Y el Evangelio dice aún, Él vino al pecado para salvar a los hombres. Solamente amáis al Cristo de hace 2000 años, y no sabréis amarle entre vosotros en vuestra mundana sociedad. Si viviese entre vosotros, diríais, es un ser inmoral, no aborrece el pecado, es tolerante y compasivo, y ni aún le dejaréis penetrar en vuestra casa por miedo de que su presencia mancillase vuestra pureza. Evidentemente, es una cosa muy difícil ser verdaderamente espiritual. Deseáis uniros con los santos y con el Cristo, porque esta unión os elevaría. Pero no deseáis uniros a los pecadores por miedo de envileceros. Yo os digo que no podéis uniros con el Cristo solamente y dejar al pecador. No hay nada más que una sola vida, un solo yo, y si os habéis identificado con este yo, también lo estéis con el pecador más degradado, así como con el Dios más puro. Si no queréis aceptar esta gran verdad, si no podéis comprender que lo que digo es realmente una verdad, entonces podréis ser buenos ciudadanos, podréis ser hombres y mujeres verdaderamente buenos, pero no seréis espirituales. Y si habéis comprendido lo que es la espiritualidad, aún no sé si queréis aspirar a ella. Es demasiado elevada para aquellos que todavía son pequeños.
Sé lo que es la espiritualidad, mas no puedo ascender a este punto tan elevado. No puedo dejar de reconocer la belleza, la divinidad de un ser para quien el santo y el criminal son sus hermanos, que todo lo ama, que todo lo comprende y que todo lo perdona. He dicho que perdona, pero no ha de perdonar, puesto que él se identifica con todos. No se tiene nada que perdonar cuando se es el mismo a aquellos a quien se quiere conceder el perdón. Así, hermanos y hermanas míos, tratad solamente de comprender y escoged vuestro sendero particular. A vosotros toca la elección y las posibilidades, pero para los demás, os lo ruego, sed creativos, pensad que no os podéis comprenderles, no sabéis su pasado y tampoco podéis jugar su porvenir. Ellos son una parte de vosotros mismos. No digo que son vuestros hermanos, sino que insisto en que son una parte de vosotros mismos. La idea de fraternidad es una cosa inmensamente grande, es la identidad perfecta, y en el ideal teosófico es el yo único que reside en el corazón de cada forma, es decir, que vosotros y yo somos uno.